¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a nuestro análisis semanal de Futura. El día de hoy tenemos tres noticias que nos han impactado durante la semana. La primera se llama Proyecto Anchor. ¿Qué dirían ustedes si es que sabríamos de un evento catastrófico que se viniera acá a la Tierra en agosto del 2026 que tiene que ver con que la gravedad se va del planeta? Todos flotando ahí durante 7 segundos. Y claro, cuando regresaría esta gravedad es cuando empezarían los verdaderos problemas. La segunda noticia tiene que ver con el Vaticano y unos hackers que habrían irrumpido en la biblioteca esta secreta, ¿no? Esta biblioteca que nos tienen oculta al público en general y que no podríamos saber qué es de este conocimiento que tienen ahí. Pero bueno, la noticia tiene que ver con estos hackers que darían este golpe y filtrarían unos documentos muy importantes que ya les vamos a contar en el programa. Y la tercera noticia que tenemos para el día de hoy son los premios Oscar 2026. No queremos quedarnos fuera de este análisis muy importante también, evidentemente desde el punto de vista un poquito más psicológico, un poquito más desde la narrativa que las élites quieren y el control que estarían ejerciendo sobre la población a través de las películas, ¿no? Así que Santi, ¿por qué no empezamos con este proyecto Anchor? Que la verdad me voló la cabeza, parece una película de ciencia ficción. Puede que sea, pero es muy verosímil. Así es, Panchito. Entonces, amigos de Futura, imagínense este proyecto Anchor. Eh, yo creo que dentro de los relatos que nos creamos los humanos apocalípticos, Pancho y amigos, este es uno de esos relatos que genera terror, realmente. El proyecto Anchor sería más o menos como esto. Imaginemos todos, amigos, que de repente la gravedad desaparece por un momento, por un instante. De hecho, el proyecto Anchor ya da una temporalidad exacta, ¿no? En la que se supone la Tierra perdería su gravedad. Obviamente que no es algo parcial, no es un trabajo en laboratorio de cientistas, sino que esto aparentemente será un fenómeno cósmico que vivirá la Tierra durante este año, ¿no? Aparentemente, entonces, la Tierra va a perder su gravedad durante 7 segundos. Ese es el núcleo del llamado proyecto Anchor, ¿no? Se supone que se filtraría un documento atribuido a la NASA, Panchito, que comenzó a circular en foros oscuros de la internet, en TikTok. De hecho, en TikTok ya se volvió viral. Yo supongo que muchos de nuestros amigos que ahora nos están escuchando ya habrán ya leído algo, quizás visualizado videos en relación a este proyecto Anchor y este documento filtrado de la NASA, Panchito. Y la teoría es simple en apariencia, pero brutal en la implicación, Panchito. La teoría dice que hay una onda gravitacional de gran escala que proviene de una colisión de dos agujeros negros que estarían a millones de años luz de la Tierra, ¿no? Y estos agujeros negros lo que hicieron es esta como suerte de colisión y empieza una expansión que algún momento tiene que alcanzar a la Tierra. Y cuando alcance esta expansión, digamos, que ocasionaron esta onda gravitacional a gran escala que generaron estos agujeros negros, van a crear una interferencia momentánea en el campo gravitatorio de la Tierra, Panchito. 7 segundos, dicen los cientistas. Cuéntanos un poco algo más de esto. ¿Tú crees que es suficiente estos 7 segundos? ¿Qué está diciendo la NASA, si es que fuese cierta esta información, en relación a lo que pasaría realmente, Pancho? El problema es que no flotaríamos como pensaríamos, ¿no? O sea, 7 segundos sin gravedad, se nos viene a la cabeza que estaríamos flotando como los astronautas. Pues no es así, porque si bien es cierto, la gravedad sobre la Tierra es una fuerza bastante fuerte que nos mantiene pegados al piso. Entonces cuando vendría este evento cósmico, ¿no? Como tú dices, producido por esta colisión de dos agujeros negros en el espacio sideral y alcanzaría esta región cósmica de acá donde se encuentra la Tierra, nos levantaría como una especie de latigazo violento y todos empezaríamos a flotar pero sin control. Y no solo eso, Santi, sino que los océanos también se elevarían
Se elevarían también las infraestructuras, estas infraestructuras tan importantes como centrales nucleares, hospitales, imagínate edificios como el Empire State Building, como las Torres Petronas o el Burj Khalifa elevándose, evidentemente si es que no están bien ancladas al piso. Y 7 segundos después todo esto bajaría, ¿no? O sea, la gravedad de la Tierra volvería con toda esa fuerza y el agua que se habría desprendido chocaría con la fuerza gravitatoria de la rotación de la Tierra, porque claro, evidentemente flotaríamos, pero la rotación de la Tierra seguiría su curso. Entonces estas dos fuerzas chocarían y se producirían tsunamis inconmensurables, apocalípticos que no hemos visto en otro periodo de la historia. Imagínate con las infraestructuras, imagínate con todas estas personas que estarían flotando. En 7 segundos no sé cuántos metros alcanzarían, pero si vuelven a tocar el suelo me imagino que muchas morirían. Entonces, aparte de eso, fisiológicamente las personas empezarían a sentir desorientación, náusea, pánico, porque también la sangre que circula por nuestro cuerpo está dada a la gravedad, ¿no? Está influenciada por la gravedad. Entonces, imagínense como que estuvieran de cabeza. Esa molestia, ese malestar, algo así nos sentiríamos, ¿no? Luego de esa gravedad regresaría y, como digo, colisiones masivas, tsunamis, destrucción estructural global sería el resultado, ¿no? Hay unos protocolos que ya tendría listo la NASA y que están dentro del informe, Santi. Esos protocolos son bastante importantes y bueno, uno de ellos evidentemente es el silencio global, ¿no? ¿Cómo van a decir a la población que va a pasar un evento de estos? Evidentemente la población sentiría miedo, sentiría pánico y el fin del mundo sería antes inclusive del propio evento, ¿no? Y pueda que el evento ni siquiera ocurra. Entonces, correr ese riesgo no vale la pena. Es un protocolo muy verosímil, muy loable. Segundo, la infraestructura subterránea, que ya damos cuenta que bastantes multimillonarios, yo recuerdo, Santi, hace 2 años a Mark Zuckerberg haber comprado por ahí unas islas en Hawái y haberse construido unos búnkeres y de igual manera Bill Gates, que habría comprado cantidades inconmensurables de tierra en los propios Estados Unidos y tendría una construcción también subterránea. Entonces, ¿qué nos da a pensar eso? Que algún momento va a ocurrir un evento catastrófico, ¿no? Y ahora, claro, las suspicacias llegan porque nos llega este documento supuestamente producido por la NASA que se infiltró, como digo, desde TikTok, desde las profundidades de Internet y que la verdad causa bastante miedo cuando uno lo ve, ¿verdad? Después, reforzar los sistemas críticos. Entonces supone que bastantes infraestructuras alrededor del mundo están siendo reforzadas diciendo que tienen que reforzar para eventos telúricos, para temblores, para posibles terremotos. Pero puede ser, ¿no?, que este evento Anchor se pueda producir. No decimos que sí, no decimos que no. Simplemente es como digo, es un documento filtrado de internet. Y evidentemente priorizar la supervivencia. ¿De quiénes? De las élites de poder, de los multimillonarios y todo lo que hemos visto en estas películas, ¿no? Lastimosamente las personas de a pie no tendríamos esta capacidad, ¿no? Y ahí es donde la narrativa se vuelve más sugestiva que científica, Santi, porque conecta hechos reales con reinterpretaciones, con cosas que hemos visto en el pasado. Y bueno, el aumento de construcciones de búnkeres alrededor del mundo, eso sí es comprobado. La inversión en resistencia de las infraestructuras, eso siempre se ha dado, pero ahora con mayor énfasis en anclar estas infraestructuras importantes al suelo. Y la creciente preocupación por eventos catastróficos, ¿no? Ahora nos salen con este proyecto Anchor, que más que evento que se produciría este año en agosto, ¿no? Dicen que coincidiría con un eclipse solar. Más parece una película de ciencia ficción y me parecería bien si lo llevan a la pantalla, aunque bueno, ahí tenemos estos conceptos del primado negativo que bueno, ya vamos a dar cuenta cuando analicemos esta noticia de los Oscar 2026. También hay otro factor, Santi. ¿Por qué no nos cuentas de estos personajes que ya habrían estado estudiando la antigravedad y
todo este mundo relacionado con esto, como Bob Lazar, ¿no? Y otros científicos que habrían desaparecido misteriosamente después de que anunciaran estos descubrimientos. Y es que, Pancho, este tipo de relatos como el que les estamos ahora comentando, ¿no? Todos estos protocolos, la sospecha, qué pasaría realmente si es que la Tierra perdiese la gravedad y este proyecto Anchor, entonces dando cuenta de algo natural, aparentemente, Panchito, algo cósmico, ¿no? O sea, que se va de las manos del ser humano, es una suerte de azar. Pero los humanos quizás hay que dar cuenta de esto, Pancho. Somos muy arrogantes con la sabiduría del humano, ¿no? Y quizás esto también nos está dando cuenta de que no sabemos un sorote, no sabemos de la gravedad. Y por eso aparecen personajes conspiranoicos, como tú lo presentabas bien antes, Bob Lazar, ¿no? Bob Lazar tiene toda una historia alrededor de lo que es el Área 51, ¿no, Panchito? Se supone también la caída de un ovni y la recuperación por parte del ejército norteamericano. Llevaron este ovni, se supone, al Área 51 y empezaron a hacer ingeniería inversa, Pancho. ¿Qué quiere decir esto? Que intentaban, destruyendo el aparatillo, saber cómo diablos funcionaba. Y se supone que este Bob Lazar formó parte de este gran cuerpo de cientistas que se encargaron de trabajar con estas naves, o esta nave que se habría chocado ahí en los desiertos de Arizona en Estados Unidos. Lo que concluyeron, o lo que concluye Bob Lazar, porque otra vez esto resulta como una suerte de teoría conspiranoica, es que las naves no se están desplazando, Pancho. Estas naves extraterrestres, digamos así, lo que hacen es distorsionar el espacio-tiempo mediante la manipulación de la gravitación. Entonces, lo que decía Bob Lazar es que como que estas naves hacen una suerte de campo magnético o alguna suerte de campo por fuera de ellas que les permite desplazarse sin la necesidad de un motor. Por eso es que no vemos, o no se escuchan, perdón, cuando vemos estas naves, ¿no, Pancho? Ojo que desclasificó el gobierno de Estados Unidos unas navecitas que fueron filmadas por la Navy. Y Pancho, lo increíble es que estas luces, estos haces de luz, estas aparentes naves, pasan por el océano sin generar movimiento en el agua. No se escucha el boom, o sea, de lo que debería ser un motor hipersónico a las velocidades que tienen estas naves. Entonces, aparentemente, sería verdad esto de Bob Lazar, y sobre todo algo que, como tú dijiste antes, Pancho, se va entrelazando, ¿no? La ciencia, intentamos encontrar las justificaciones, y aquí Bob Lazar ya nos habló de que había un elemento más dentro de la tabla periódica que sabemos, la tabla química, ¿no? Y Bob Lazar lo propuso como el elemento 115. En ese momento generó hilaridad, Pancho, la gente no le creía, fue burla de la ciencia, pero décadas después este elemento ya fue sintetizado y hoy lo conocemos como el moscovio. Lo que quiere decir entonces, Panchito, aquí es que seguro que lo que decía Bob Lazar en su tiempo, al final, que resultaba una especulación, ahora se está convirtiendo en una verdad. Y aquí hay que hacer una pausa crítica, Pancho. Que el elemento exista no valida necesariamente lo que decía Bob Lazar, pero sí alimenta la narrativa poderosa, ¿no? Esta idea de que el conocimiento puede parecer primero como ridículo, como torpe, como conspiranoico, pero luego vemos que se empiezan a convertir en realidades, Panchito. Hagamos una reflexión final sobre esto, Pancho. ¿Qué piensas tú de este proyecto Anchor? Bueno, yo recuerdo que no ha pasado unas 2 semanas, creo, o 3 semanas, que el expresidente Barack Obama recuerda que dijo que en una entrevista, en un podcast, que en realidad los extraterrestres sí existían. Porque claro, creo que la mayoría de la población no ha visto un solo extraterrestre, o al menos lo que ha visto son puntitos en el espacio, en el cielo, yendo de un lado para el otro. Yo también los he visto. Pero eso no prueba que sean estos extraterrestres y que tengan esta tecnología antigravitacional, ¿no? Entonces, claro, el proyecto Anchor probablemente no ocurra, ¿no? Como muchas otras teorías de la conspiración, yo recuerdo que en el año 2012 se iba a acabar el mundo por este reloj de los mayas. En el año 2000 se iba a acabar el mundo por el Y2K.
y ahora bueno, en el 2026 ya nos están inyectando, ya nos están de pronto desorientando con otras teorías conspiranoicas que bueno, son bastante verosímiles, tienen su sustento científico, tienen razón de ser, están racionalizadas desde cierto sentido. Pero bueno, esto explora nuestros miedos colectivos, ¿no? La gente va a empezar a tener miedo, va a empezar a desviar la atención a este tipo de noticias. Y bueno, es todo por toda esta desconfianza también institucional, ¿no? Ya la gente ya no confía en los gobiernos, no confía en las instituciones, en la justicia ya no se confía, se ve impunidad por todos lados. Y bueno, también es nuestra fascinación por lo desconocido, ¿no? O sea, esta curiosidad, esta capacidad de asombro que tenemos, al menos a mí me encanta ver todas estas teorías. Si es que alguien se inventó, qué capacidad que tiene esta persona para inventar, pero si es verdad, que Dios nos ampare, ¿verdad? Y así. Tenaz, Panchito, y es que es tal cual lo que dices. Qué posibilidad de creación ficcional. Ahora, Pancho, aquí hay un detalle también. Todo lo que el humano inventa es posible. Ese es uno de los detalles también que deberíamos tener en cuenta con esta noticia, ¿no? Claro que sí, Santi. Y bueno, ya dejando de lado el proyecto Anchor, vamos con la segunda noticia que también me parece que es para extraerla acá de los linderos del internet, que son estos archivos del Vaticano. Unos hackers habrían vulnerado estos archivos del Vaticano. Santi, cuéntanos un poquito más acerca de esto. Nos movemos, Panchito y amigos, desde el cosmos hacia lo sagrado. Uno de los centros de conocimiento, y lo sabemos todos los humanos, más enigmáticos en el mundo, además los más completos, obviamente es la Biblioteca Apostólica Vaticana, Panchito. De hecho, hay un montón de relatos que juegan alrededor de esta biblioteca, porque es una biblioteca oscura, ¿no? Se supone que guarda ahí un poco de sabiduría y unos tesoros que no le conviene, obviamente, al Vaticano que salgan. Y durante siglos, justamente, Pancho, se fue creando la ilusión de este lugar, ¿no? Como este lugar críptico. De hecho, Humberto Eco tiene una obra maravillosa, Pancho y queridos amigos, que la pueden encontrar también en el cine y se llama El nombre de la rosa. Una película fundamental sobre la risa, Pancho, increíble, ¿no? Dentro de una biblioteca justamente prohibida. Y aquí hay como las grandes... nuevamente, si estábamos hablando de una coalición de agujeros negros, aquí estaremos hablando de una colisión entre pensamientos, Panchito, entre expectativas de vida. Esta biblioteca vaticana durante siglos ha acumulado textos, como les decíamos, Pancho, manuscritos, documentos, y abarcan miles de años de la historia de la humanidad. Y como todo archivo tiene poder, Pancho, porque los datos tienen poder, lo sabemos. Y también, obviamente, al estar así todo críptico y sus historias también relacionadas con el tema del complot, ha generado mucha sospecha, Pancho. Y hablemos de esta filtración, Panchito, de los archivos que se supone los hackers habrían hackeado de este gran biblioteca del Vaticano. Sí, lo impresionante es que, bueno, nos cuenta, estos documentos cuentan de la historia del universo y sus múltiples niveles. Entonces el universo tendría cierto tipo de estructura en donde contaríamos 7 planos, ¿no? 7 especies de dimensiones. Y bueno, lo impactante es que la Tierra estaría en la penúltima dimensión, solo antes de la dimensión del infierno. Entonces imagínate, Santi, somos casi la última rueda del coche. En la primera dimensión estarían los arquitectos, los dioses, los creadores. Y bueno, en las siguientes no detallan quién estaría en las siguientes dimensiones, pero en la penúltima dimensión estaríamos nosotros en el planeta Tierra, los seres humanos, y en la última dimensión estaría el inframundo, es decir, el infierno como lo hemos conocido en la Biblia y como lo seguimos relatando en películas, en historias, en relatos, ¿no? Entonces, bueno, esto no es completamente nuevo, ya lo habíamos visto en la Divina Comedia de Dante Alighieri, todos estos niveles,
Pero si se crea el relato de que hackearon la biblioteca del Vaticano, y estos serían prácticamente libros, qué sé yo, apócrifos, o libros que no se incluyeron en la Biblia, por así decirlo, entonces nos da mucho que pensar, ¿no? O sea, ¿por qué ocultaron esta información? ¿Por qué todo este sincretismo, todo este secreto detrás de esta noticia, ¿no? Como alguna vez les había mencionado, en la Cábala sí se menciona estos 7 niveles o estas 7 dimensiones. Claro, no dicen que los que vivimos en la Tierra estamos en la penúltima dimensión, ese tipo de detalles no lo dan, simplemente lo relacionan con el campo espiritual en la Cábala, ¿no? Pero aquí sí ya nos dan algo ya más palpable, más entendible para nosotros los que habitamos del planeta Tierra, ¿no? Entonces, muchas tradiciones, como les digo, antiguas, ya hablaban de mundos superpuestos, ¿no? Aquí lo importante es la cercanía entre lo humano y lo infernal. ¿Qué pasaría, Santi, si es verdad que si nos portamos mal, si no hacemos lo que tenemos que hacer en esta vida, iríamos a parar en verdad al infierno, ¿no? Y al revés, si seríamos buenos, si estaríamos teniendo ese propósito de vida que tenemos, haciendo el bien, iríamos de pronto a un plano superior, ¿no? Entonces, bueno, aquí también exploramos un poco de estos textos apócrifos y el control del relato. Santi, ¿qué me puedes decir acerca de esto? Así es que como lo comentabas tú antes, Pancho, hay muchas tradiciones antiguas que están hablando de estos mundos superpuestos, ¿no? De hecho, en la investigación que yo ya llevo unos 8 años, tú la conoces, Pancho, a detalle, la investigación sobre el mundo andino. En el mundo andino, al menos, Pancho, están identificados igual 4 niveles, digamos, de existencia, ¿no? El jaguar, que representaría el cóndor, que es además el dios, es el que habla con los dioses del cóndor. Entonces, tiene relación con lo que nos acabas de contar, ¿no, Panchito? Este jaguar, Pacha, que estaría siendo el universo, el cosmos magnífico. Está el Caipacha, que es la tierra, el Ucupacha, el inframundo, y se me va ahora el del cielo, que también sería esta otra dimensión, ¿no? Pero tal cual lo que tú propones, Pancho, y de hecho, estos textos apócrifos y los relatos antiguos que estaban contando justamente de estos niveles, de estas capas, algún momento serían censurados. De hecho, se supone, Pancho, que Pablo de Tarso sería el escritor digamos, de este texto apócrifo que fue filtrado por los hackers y que entrarían en esta biblioteca vaticana. ¿Y qué nos da cuenta de esto, Pancho? Que la Biblia es eso. La Biblia es un documento único, sí, pero no tanto único en la medida de sus historias. Es la Biblia, pero las historias se van reproduciendo y se van contando también en otras civilizaciones. Por ejemplo, los mesopotámicos, los sumerios, tienen la historia de Noé, tienen la historia de Adán, mucho antes de que sea recogida por la Biblia. Lo que damos cuenta entonces es que la Biblia es una recopilación de historias y que algún momento alguien tuvo que conciliarlas, Pancho, alguien tuvo que decir, bueno, estas entran, estas no entran. Aparentemente esto habría ocurrido en los tiempos de Constantino, este gran emperador romano, que junto con su madre empezaron a buscar, Pancho, las reliquias cristianas, ¿no? Y se supone que algún momento también Constantino sueña con Cristo, que le dice que tiene que pintar la cruz en los escudos romanos para que se cristianice el imperio romano, ¿no? Entonces, aparentemente es justamente en estos tiempos de Constantino donde se compila la Biblia, se compilan los relatos. Obviamente, los textos, algunos iban a ser incluidos porque aquí sería la pregunta, Pancho, ¿por qué? ¿Por qué algunos son incluidos y otros serán expulsados? Recuerda que en el Mar Muerto también se encontraron unos pergaminos y se encontraron nuevos evangelios como el de María Magdalena, el evangelio de Judas, que es sorprendente, Pancho. Ese evangelio de Judas se supone que Dios engaña a los humanos y a quien realmente crucifican es a Judas y no a Cristo. Es una cosa tenaz, un texto increíble, Pancho, porque medio como que le gira las historias que nuevamente la Biblia nos ha contado como la gran verdad. Entonces, aquí el tema pasa por ahí, Pancho, ¿no? O sea, las verdades que se defienden dentro de la Biblia, pero con una idea de funcionalidad, llamémosla así, ¿no? Ahora, hay una interpretación profunda sobre esto, Panchito, que sí me gustaría que empecemos a detallarla, por favor.
Claro, o sea, más allá de que si la filtración es real o no, porque aquí volvemos a esta supuesta manipulación de datos, ¿no? A todo este relato que, bueno, muchas veces no importa si es que es verdad o si es que no es verdad. Lo interesante son las narrativas que reflejan la necesidad humana. Y la necesidad humana es saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Entender el lugar que ocupamos en este universo. Eso es lo que queremos saber todos, para ver evidentemente si nos portamos bien, si nos portamos mal, aunque bueno, muchas personas, muchas religiones dicen que hay que hacer el bien a pesar de cualquier cosa, ¿verdad? Tenemos que entender esto del bien y del mal, ¿no? Vivimos en este mundo dual en donde, bueno, damos cuenta de que si algo está bien, vemos que hay otras cosas que están mal. Y no existiría el bien sin el mal, Santi, porque esa es la verdad, no existe la luz sin la oscuridad, siempre hay que contrastar esta dualidad en el mundo en el que vivimos y de eso inclusive damos cuenta en las religiones orientales, ¿no? Como el budismo, con esto del yin y del yang, que nos dan un poquito más de más fácil la comprensión, ¿no? Entonces, la idea de que la negatividad no nace solo de nosotros, sino que nos atraviesa, porque claro, nosotros somos tanto bondad como maldad, pero hay que procurar que ser más buenos que malos, ¿no? Esa sería el objetivo, por lo menos en esta vida. Y bueno, filosóficamente es algo potente que todos los filósofos siempre lo han tratado de entender, lo han estudiado, porque esto desplaza esta responsabilidad a nosotros, ¿no? Y si es que no tenemos esta responsabilidad de hacer el bien, sobre todo, y también responsabilizarnos del mal que hacemos, entonces, bueno, siempre vamos a estar echando la culpa a un tercero, a una religión, a un supuesto mesías, a un gobernante. Entonces hay que tener esta responsabilidad sobre nosotros, ¿no? Y qué más responsabilidad que tratar de entender con todos de estas historias, de estos textos que pueden ser ciertos o no, de dónde venimos y hacia dónde vamos. O sea, a mí me parece interesante esto de los 7 niveles que, bueno, darían cuenta muchas religiones. Claro, aquí en la religión católica cristiana de la que tengo raíces, nos habla solo de cielo e infierno. Pero hay otras religiones, como les digo, la propia Cábala nos habla de 7 dimensiones. Y aquí este texto que tal vez lo excluyeron de la Biblia, también nos estaría hablando de estos 7 niveles, ¿no? Entonces, Santi, pasemos a la siguiente noticia después de este análisis, que es los Oscar, y que estaría también un poquito relacionado, ¿no? con la primera noticia, ya que ya sabemos que en las películas se cuentan historias fantásticas, se cuentan historias que podrían acabar con la Tierra, y qué haríamos los humanos en estos mundos distópicos que quedarían, ¿no? Santi. Así es, Pancho. Cerramos con algo que, bueno, aparentemente, amigos, sería un poco más superficial, Pancho, tal cual tú lo estás proponiendo ahora, pero no deja de ser igual de influyente, Pancho. Es decir, estamos todo el tiempo nosotros relacionándonos por un gran valor, una gran palabra que se llama cultura. Y a veces nos están manipulando la propia cultura y de hecho sabemos que Hollywood y el cine son generadores de grandes narrativas y sobre todo tienen sus ceremonias también, como toda gran institución, arma sus fiestas específicas, en este caso los premios Oscar, Pancho. Los premios Oscar ya no son lo que eran, queridos amigos, den siempre ese corazoncito, ese like que nos ayudan a nosotros a continuar. Y les decía, ya los premios Oscar no son lo que eran antes, Pancho, y las cifras lo están demostrando. Pero más interesante que la caída de la audiencia de los Oscar y del mismo Hollywood es el cambio que está ocurriendo con el mensaje, Pancho. Las películas siempre estuvieron como generando de alguna manera nuestra posición frente a las coyunturas globales, ¿no? Entonces, así hemos contado muchas veces, Pancho, como por ejemplo el Rocky o el Rambo estaban dando cuenta de una guerra, ¿no? La guerra entre los buenos y los malos. Nuevamente este relato, Pancho, en el que nos disponemos a enfrentarnos
dentro de los ejes culturales, dentro de los ejes políticos y geopolíticos. Y Hollywood siempre estuvo haciendo eso, ¿no? Contándonos historias para que nosotros vivamos esos relatos de alguna manera. Y lo que ha ocurrido, Pancho, es que los relatos van cambiando. Ya no son los mismos relatos quizás violentos que vivíamos antes, pero que eran prácticos, ¿no? Otra vez haciendo alusión, por ejemplo, a Rambo, era el superhéroe norteamericano que tenía que ir a rescatar, y además con el aliciente de que hay un salvador, ¿no? Hay un héroe, y el héroe por lo general era el norteamericano. Pasa también, Pancho, con, por ejemplo, el Día de la Independencia, ¿no? Es el presidente de los Estados Unidos que coge un avión y acaba liquidando todo lo que era el fortín ET. Entonces, había antes como el aliciente, por último, Pancho, de que las películas nos daban una suerte de consuelo al final, pero las narrativas han cambiado. Y obviamente si cambia la narrativa de Hollywood, Pancho, aparentemente lo que quiere es cambiar el sistema, ¿no es cierto? Y bueno, o nos inventan el cambio de un sistema, pero simplemente con la ilusión porque todo será un fracaso. Es decir, Hollywood está generando un nuevo relato en el que nos está proponiendo que todo lo que hagamos casi como que no tiene sentido, Pancho. Sí, lastimosamente lo que eran las películas de antes, que bueno, a mí me gustan bastante las de los años 90, de principios del 2000, que al final te dejaban un mensaje positivo, ¿no? Un mensaje de esperanza, un mensaje de ilusión, de que uno si lucha con todas sus fuerzas puede cambiar el sistema, uno puede mejorar, uno puede sacar adelante tanto sus proyectos como a sus familias. Como tú dices, lastimosamente el relato ha cambiado y ahora las películas más bien te dejan una especie de, una sensación de vacío, ¿no? Una sensación de que no hay cómo hacer nada para cambiar el sistema. A pesar de que lo hayamos intentado todo. Y damos cuenta, bueno, de unas películas que son las ganadoras de estos Óscares, como es esta película donde actúa Leonardo DiCaprio, uno de los más famosos, que se llama Una batalla tras otra. 13 nominaciones, 6 premios a mejor película, mejor dirección, mejor guión adaptado, edición, reparto. Y bueno, aquí como les digo, la narrativa es que DiCaprio con su novia querían cambiar el sistema. Al final no lo lograron. No les hago más, no les adelanto más la película para que la vayan a ver. Pero el mensaje es turbio, ¿no? Es desilusionador. Yo recuerdo una de las películas más turbias que había visto, Santi, en el pasado, me acuerdo que fue de Joker. Uno va con la ilusión porque a mí me gusta el personaje de Joker, pero la última donde protagonizó Joaquín Phoenix, no sé, yo entré con esta ilusión de ver una buena película y en realidad fue una buena película. El dato aquí es que cuando terminó la película me sentí tan vacío, me sentí tan desilusionado, tan desesperanzado que dije, ¿qué pasó aquí? O sea, la verdad te lleva te da una sensación de derrota esa película. Y después de eso las películas se han venido replicando, ¿no? Yo creo que fue ese punto de quiebre con The Joker y de ahí para acá la mayoría de películas que he visto te dan esa sensación, al menos las ganadoras de premios, ¿no? Está también esta otra llamada The Sinners con 16 nominaciones, es como una película de vampiros, esta no la he visto, pero igual tiene premios a guión original, fotografía, banda sonora, mejor actor, hay un actor bien conocido, este afroamericano que actuó en una de las de Rocky que tú nos mencionabas, Santi, de esas películas, pero donde ya Sylvester Stallone está bastante mayor. Él fue el ganador de este premio Oscar. Tiene una estética oscura esta película, ¿no? El simbolismo que se maneja dentro de la película nos da cuenta de unos mensajes que, bueno, a simple vista no podemos entender, pero si que ya lo analizamos desde el punto de vista de este primado negativo que alguna vez hablamos ante uno de los programas, es como que nos estuvieran bombardeando de esta información predictiva, de esta programación predictiva también, para, bueno, dar cuenta en un futuro de una realidad, ¿no? Como digo, ponen la realidad en películas, ponen la realidad como que fuera una ilusión y bueno, nosotros damos de contado que, claro, como está en una película, no es real.
Entonces, esto pasa con estas películas de, como tú me dijiste, Santi, Armagedón, hay estas películas de impacto profundo, todas estas películas de mundos distópicos, que claro, nos estarían poniendo cierto tipo de verdades en la cara y nosotros descartaríamos como verdaderas, ¿no? Porque, bueno, es una película, es un guión, es algo que nos ponen ahí. Pero esto entra en el subconsciente, Santi. Esto como estamos tan bombardeados de esta información, inclusive emocionalmente empezamos a bajar la energía, ¿no? Tenemos otras películas como esta de las guerreras K-pop que no la vi y no la pienso ver. Y una de las obras de arte de este año que sí me pareció que es Frankenstein, uno de sus directores, un excelente director, Guillermo del Toro, que también refuerza esta tendencia, ¿no? De la oscuridad, de lo monstruoso y prácticamente, claro, tenemos que amar lo monstruoso según la narrativa de esta película, ¿no? Y un momento hilarante, porque en esta película que te hablaba en la primera, Santi, una batalla tras otra, otro de sus protagonistas fue Sean Penn. Sean Penn no asistió a la gala, pero fue por un motivo medio hilarante, como te digo. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto, Santi? Así es, Panchito, una batalla tras otra no solo dejó la secuela de las 13 nominaciones, ojo Pancho, 13, ese número medio místico, medio También. cabalero, ¿sí? Y bueno, 6 premios, ¿no? La mejor película, como tú decías, pero no acabó ahí con lo de la película, ¿no? Otra vez Sean Penn, que tú bien nos comentabas, no asistió a la gala a recibir el premio porque estaba en una reunión nada más y nada menos con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que todos sabemos también tiene su lado curioso dentro de las tablas, ¿no? Es medio actor también. Entonces, ¿por qué Sean Penn no asistiría? Entonces se supone que se encuentra reunido con el presidente ucraniano y ya esta reunión o esta escena nuevamente hollywoodense es una escena simbólica, Pancho, ¿no? Un actor, excomediante convertido en presidente, dialogando en una guerra real con otro personero de Hollywood, ¿no? Y justamente hablando quizás cómo solucionar esta guerra, Zelensky y Sean Penn haciendo como esta suerte de contubernio para acabar con la guerra contra Rusia, ¿no? Creo que, te digo otra vez, Pancho, no sé si verlo con cierta ironía, leerlo desde la manera irónica también, pero yo creo que también refleja algo profundo, que ya ahora, y que empezamos comentando la noticia así, ¿no? Cómo se empiezan a entrelazar ya las artes, la cultura, el espectáculo y ahora la política, Pancho, y todas están haciendo como parte de este gran freak show, llamémoslo así. Recuerda que el mismo Byul Chulhan, del que sabemos hablar mucho en Futura Podcast, ya nos hablaba de esta cultura del espectáculo, ¿no? Y esta política del espectáculo, donde ya se pierden los linderos de quién realmente es un politólogo, un analista, un administrador estadual, y ahora cualquier payaso, actor, que no queremos denostar con esto los oficios, sino que no son oficios para dirigir los países, las naciones, Pancho, y esto es terrible, es saber que la política ahora se convirtió en esto del espectáculo, como nos lo alertó Byul Chulhan. Pero también es importante, Pancho, que nosotros como espectadores demos cuenta de las herramientas que está utilizando Hollywood. Y ya tú nos comentaste en algún programa de Futura Podcast esto del primado negativo. Por favor, Pancho, ahondemos un poquito en eso para que todos nuestros amigos entiendan a qué nos estamos refiriendo y obviamente que aprendan a tener un juicio crítico, que eso es lo que busca Futura Podcast, ¿no? Claro, habíamos conversado acerca de la programación predictiva, lo que hace un momento les hablé, poner una verdad en sus ojos para evidentemente descartarla como verdad. Y el primado negativo, que es evidentemente algo negativo, es algo relacionado con el miedo, con la desesperanza, con la posibilidad de no haber ningún cambio a pesar de todos los esfuerzos que hagamos, que no hay salida. O sea,
estas películas dan cuenta de todo este esfuerzo que tienen los protagonistas, ¿no? Todo este esfuerzo por el cambio, todo este romanticismo que contábamos en los años 80, 90, pero que en esa época sí salían victoriosos. Ahora ya los personajes no salen victoriosos, sino que el mensaje final es de desesperanza, es de que vivimos en esta Matrix que prácticamente no la podemos cambiar, que simplemente lo que podemos cambiar de pronto es nuestra manera de pensar. Y de cierta manera, si lo relacionamos con el mundo estoico, con esta filosofía estoica, es verdad. O sea, lo único que podemos cambiar en nosotros es nuestra manera de asumir todas estas realidades y desde nuestro interior aceptar este no sufrimiento, porque como dicen, el dolor, eso sí te entra de lleno, pero el sufrimiento sí sería opcional. O sea, tú decides si es que sufres o no por los eventos que están viniendo, ¿no? Y de eso daba cuenta también Viktor Frankl en su libro muy famoso, ¿no? Entonces, bueno, esto vendría a ser el primado negativo dentro de las películas, toda esta desesperanza, no hay cambio, no hay salida. Y no necesariamente imponen una idea, pero sí limita el horizonte en el que nos movemos, ¿no? Entonces, si tú naciste de una cuna humilde, de una cuna pobre, entonces prácticamente estas películas te darían el mensaje de que te quedaste pobre, ya de ahí no puedes salir. En cambio, en los años 80, de los años 90, como tú mismo nos decías, Santi, con Rocky nació en un hogar muy humilde, él se dedicaba, inclusive me parece que era carnicero, pero logró, con el título de boxeo que obtuvo, logró ser inclusive millonario, tener sus peleas y logró sacar adelante su vida. Entonces ese es el mensaje que a mí me gusta ver en una película, no el mensaje de que no podemos cambiar el mundo y todo esto de la desesperanza y la falta de ilusión, y como te digo en The Joker también, de que toda la sociedad prácticamente estaría entrando en una especie de locura, de paranoia para bueno, no hacer las cosas que debemos hacer, ¿no? Entonces también ahí es esta falta de responsabilidad de las personas en dejarnos llevar por lo negativo, por lo malo, ¿no? Entonces, Santi, aquí estas tres historias que les hemos traído el día de hoy, de cierta manera parecen no relacionarse, pero yo creo que en este mundo todo está relacionado, ¿no? Tres niveles: del físico, el espiritual y el cultural. ¿Qué nos puedes contar acerca de este último análisis de estas tres historias? Y bueno, ya para despedir también el programa. Pancho y queridos amigos, tres historias que están conectadas por algo invisible, Pancho, que es la construcción de la realidad. Nos están construyendo una realidad, nos están contando discursos para que nosotros sigamos viviendo con esos relatos. Tal vez el proyecto Anchor no exista. Tal vez los manuscritos del Vaticano no sean auténticos, Pancho. Tal vez los Oscars solo estén cambiando con los tiempos. O tal vez, Pancho, estamos viendo fragmentos de algo que es mucho más grande, ¿no? Estamos quizás entrando justamente dentro del pensamiento crítico ahora para relacionarnos con todos estos relatos que nos quieren condicionar. Tal cual lo que tú decías, Pancho, no nos pueden robar la esperanza, no nos pueden robar nuestros últimos anhelos de cambio, de reivindicación. Y muchas veces estas noticias que ahora les decíamos están relacionadas con eso, con las construcciones de la realidad. ¿Hasta cuándo nosotros seguimos escuchando y compartiendo y conviviendo con estos relatos que resultan apocalípticos, Pancho? Yo me despido de este noticiero el día de hoy, justamente alentando, Pancho, a que nosotros seamos lectores críticos de todo lo que consumimos, ¿no? Es decir, el cine, la música. Recuerdo justamente cuando hablábamos de los Oscar, Pancho, hay una película que es para niños, además, ¿no? Es esta que tú algo nos comentaste y sin querer tampoco hacerles una suerte de spoiler, ¿no? Pero las guerreras K-pop lo que hacen es extraer la energía de sus asistentes, ¿cacha? De sus seguidores. Y obviamente estamos nuevamente dentro de este relato vampiresco donde nos están chupando la vida y nos están proponiendo una forma de existir. Entonces me despido, Pancho, hoy día diciéndoles a todos, es necesario que hagamos lecturas críticas.
Es necesario que pensemos a profundidad las cosas que vivimos y que no las asumamos simplemente como algo ya dictado o como si la vida estuviese ya marcada por una gran élite, ¿no? Que nos está queriendo comprometer nuestras libertades, Panchito. Amigos, entonces me despido con este mensaje y este criterio y te dejo el cierre del programa, Pancho, del día de hoy. Claro que sí, Santi. Muchas gracias, amigos, por quedarse hasta el final del programa. Como dice Santi, aquí lo importante es que no nos quiten la ilusión, no nos quiten la esperanza, ¿no? Todos esos mensajes negativos que lastimosamente llegan de las noticias, de las películas, de las redes sociales, del entretenimiento, saber filtrarlas, ¿no? Y saber, qué sé yo, decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para nosotros mismos. Es una toma de decisión, de tener esas prioridades bien puestas en nuestros valores, en nuestros principios y no dejar que nos afecte, ¿no? Entonces, bueno, el cine no es malo, el cine, estas películas son grandes obras maestras, por eso han ganado estos premios. Tal vez lo que no es tan bueno es el mensaje si es que tiene una segunda intención, ¿no? Porque también dar un mensaje tal vez negativo, tal vez por ahí no tan bueno, tampoco está mal. Pero si es que hay una intención detrás, una intención de manipulación, una intención de primado negativo, una intención de programación predictiva para que las élites sigan controlando y nos estén chupando esta energía como en las guerreras K-pop o en esta película Sinners también, entonces ahí estaría lo malo, ¿no? Entonces también, ¿quién define lo que consideramos real o lo que no es real, ¿no? O sea, lo real nosotros lo traemos y lo generamos en nuestro propio cerebro, porque acuérdense que en lo que nos enfocamos, eso se expande, ¿no? Entonces la noticia puede que no sea real, pero si nosotros la asumimos como verdad, entonces eso se va a expandir y más que todo a nivel emocional. O sea, nosotros no vamos a tener esas herramientas para salir adelante de pronto en una realidad más fructífera o una realidad más iluminada que nos puede hacer más bien que mal, ¿no? Bueno, y me despido con estas palabras. Santi, nos vemos en el programa el día lunes y hasta la siguiente semana, amigos.